Hola, hola, ¿cómo estás? Que la bendición de Jesús pueda acompañarte en este día de hoy, que su presencia maravillosa sea tu deleite y que puedas disfrutar en este momento palabra de nuestro Padre Celestial. Compartimos juntos nuevamente en el principio con Dios. Y seguimos en este recorrido, en este peregrinaje con el patriarca Abraham, allí en el libro de Génesis, capítulo 12. Y que estas experiencias de fe de este hombre de Dios puedan en este tiempo traernos enseñanzas que sean relevantes y que nos ayuden y nos permitan tomar decisiones concretas, de poder caminar con el Señor, de aprender a depender de Él y a confiar plenamente en sus promesas. Y claro está, mi querido amigo y amiga, que no tenemos que olvidarnos de algo, de que Dios nos ha llamado, te está llamando en este tiempo para que tú te proyectes hacia un propósito que Él tiene para tu vida. Claramente es caminar en sus caminos, es hacer su voluntad, es vivir tu vida, pero siempre dándole lugar a Él, permitiéndole que Él sea el Rey soberano en tu vida, en tus decisiones, en tus acciones, y que de esa manera tú puedas ser un testimonio a los que te rodean. En primer lugar a tu familia, a tus seres queridos, pero también a aquellas personas que Dios ponga en tu camino. Y que donde tú vayas, en el lugar donde tú vivas, en el lugar donde trabajas, en cada lugar donde el Señor te permita estar, que seas una influencia espiritual positiva, que todos puedan ver de que tú eres un adorador, que puedan ver que tú crees en el único Dios verdadero, que puedan ver que tú vives los principios del reino de los cielos. Y esa fue la experiencia de Abraham, con sus altibajos, pero claramente se propuso ponerse en las manos de Dios y dar a conocer al Dios en el cual él creía. Y allí, en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 5, menciona, como ya hemos reflexionado, de que Abraham salió escuchando la voz de Dios, el llamado del Señor, confiando en sus promesas. Con él, algunos familiares, como asimismo también personas que estaban bajo su liderazgo. Y se menciona que salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículos del 6 al 9. Allí el versículo 6 menciona que Abraham no llegó a una tierra deshabitada, sino que dice que el cananeo habitaba aquella tierra. Versículo 7. Estando allí, apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y de estos versículos quisiera que analicemos algunas cosas interesantes. Primero, a Abraham, habiendo llegado a la tierra que Dios le había prometido, allí dice que el Señor se le aparece y le hace una nueva promesa: esta tierra se la daré a tu descendencia. Lo cual significa que cuando Abraham llega a la meta, por así decirlo, no es que Dios se desentiende de él, sino que habiendo llegado el Señor nuevamente se revela de una manera diferente, y allí dice que se le aparece. Allí nuevamente renueva un propósito para Abraham. Y habiendo llegado Abraham a la tierra de los cananeos, a esa tierra que Dios le mostró, ahora el Señor se propone que Abraham sea de bendición a aquellos que lo rodean, a aquellos que lo puedan conocer, que Abraham pueda revelar cuál es el único Dios verdadero a través de su vida, de sus principios, de sus relaciones. Abraham tenía que dar a conocer al Creador del universo. Esto significa, mi querido amigo y amiga, que cuando tú llegas a las metas que Dios se propone para ti, no te va a dejar solo. Por el contrario, más estará contigo, porque a través de esas metas, a través de esos logros, Él desea que eso pueda ser un testimonio de cómo Él te ha cuidado, te ha bendecido, para que otros puedan ver el Dios en el que tú crees.
Tal como fue con Abraham, Dios se va a seguir revelando a tu vida. Vas a tener una experiencia más significativa con el Señor. Lo vas a poder ver por ti mismo. Ya no va a ser lo que otros te contaron de Dios. Ya lo habrás experimentado. Segundo punto en consideración en la experiencia de Abraham. Después que el Señor se aparece y allí le da la promesa de que esa tierra sería no solo para él, sino también para su descendencia, dice que Abraham edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Y en el versículo 8 dice que después Abraham movió sus tiendas, se mudó hacia otro lugar, y en ese lugar también allí levantó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Era una constante que cada vez que Abraham se movilizaba hacia otro territorio, en aquel lugar, cuando llegaba, levantaba un altar al Señor. Por ejemplo, allí, versículo 13, verso 18, dice Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Cada vez que Abraham llegaba a un nuevo lugar, cada vez que conquistaba una nueva meta, en una acción de gratitud levantaba un altar para invocar el nombre de Dios. Congregaba allí a su gente, a su familia, pero también dice que las personas que vivían en aquellos lugares veían los altares de Abraham y de esa manera podían reconocer a Abraham como el adorador del Dios de los cielos y de la tierra. Y aunque esos altares quedaban como testimonios de un hombre de fe que invocaba el nombre del Señor, no obstante, lo importante es la ofrenda que presentaba Abraham en el altar. Y se presentaba allí en holocausto para ser consumido un cordero que representaba a su Salvador, al Mesías, aquel Mesías que Dios había prometido para traer salvación, perdón de pecado y vida eterna. Ese cordero que se consumía en los altares de Abraham era aceptado por el Padre Celestial, aquel que guiaba a Abraham en su camino. Y si tú crees que el Señor te ha llamado o te está llamando con un propósito definido, y tú estás dispuesto o dispuesta a servirle, que seas siempre invocando su nombre, que seas siempre levantando tu altar, que cada día puedas tener ese encuentro con el Señor, que te acerques a Él en oración, que abras tu corazón, que le permitas que Él te hable, abriendo su palabra, que te puedas afianzar en sus promesas como lo hizo Abraham, que puedas encontrar la guía que tú necesitas, la dirección conforme a su voluntad en el camino que Él quiere que recorras. Pero por sobre todas las cosas, que en ese altar personal de cada día pueda estar presente el Cordero. Que el centro de tu devoción sea la presencia de Jesús, ese Cordero que con su sangre preciosa limpia tu vida de todo pecado, que te lleva en victorias cada día y que solo a Él y al Padre Celestial puedas darle tu adoración. Allí el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 menciona que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Solamente hay salvación en Cristo Jesús, en el Padre Celestial que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Te dejo un fuerte abrazo de bendiciones. Y Dios mediante nos encontramos mañana para seguir compartiendo juntos palabra de Dios.